Muy buenas noches. A nombre del Colegio de Jalisco doy a ustedes la más cordial bienvenida esta tarde en que estamos de lujo por la presentación del libro de Laura Castro que ha titulado Gachupines y Rebeldes en un tiempo nuevo, México, España, 1808-1836. Es una ocasión especial, pero tengo para ustedes un mensaje del doctor Roberto Arias, quien, bueno, ustedes saben estas cosas de dirigir una institución como esta, siempre sale algo de última hora que, pues, a pesar de toda la intención que tenía de acompañarnos esta tarde, no pudo hacerlo y expresa sus más sentidas disculpas y felicitaciones a Laura por llegar a este logro. Es verdaderamente pues una ocasión especial porque ahora Laura, quien ha acompañado al colegio desde hace muchísimos años, primero en sus tiempos de periodista y después ahora como historiadora, y actualmente está realizando una estancia postdoctoral en esta institución. Entonces, pues es un honor que este libro que le ha publicado la Universidad de Guadalajara se ha presentado aquí. Y como yo tengo el uso del micrófono y de acuerdo con el orden que se estableció en la invitación, seré la primera en intervenir y luego lo harán mis queridos compañeros, a quienes presentaré a ustedes, el doctor José Refugio de la Torre, investigador de la Universidad de Guadalajara, el doctor Jaime Tamayo, investigador de la misma institución, y mi querida postdoctorante, Laura Castro. Entonces, pues sin más preámbulo, hago los comentarios sobre este libro. Realmente es para mí un honor haber sido invitada a comentar este nuevo libro de Laura Castro, lo cual le agradezco infinitamente, Laura, ya sabes, de corazón. He seguido de cerca su vocación por la historia, siendo una excelente periodista y tras haber cursado la licenciatura en estudios políticos y de gobierno, me tocó atestiguar su ingreso a la maestría en Historia de México y luego al doctorado en Historia, ambos programas de la Universidad de Guadalajara, en los cuales presentó tesis de gran calidad. Y yo creo que fue muy afortunado ampliar sus horizontes con las tareas de Clio, cuya muestra más reciente es este libro que hoy se presenta en Sociedad, y repito el título, Gachupines y Rebeldes en un tiempo nuevo, México y España, 1808-1836. Se trata de una auténtica aportación al conocimiento de la etapa independentista, de la consumación de la independencia, del nacimiento de la nueva nación y los años de la Primera República Federal. Esto es, desde 1808, cuando acontece en España la invasión napoleónica que desencadenó procesos inéditos en este lado del Atlántico, y hasta 1836, cuando España reconoce a México como país y admite su derrota. Laura Castro define el periodo de estudio como un tiempo nuevo, pero también novedoso es sin duda el enfoque de este estudio, erudito y concienzudo, basado mayormente en el análisis de conceptos siguiendo la teoría de Koselleck. Pero yo también veo por ahí la teoría de las representaciones y a Michel Desserteau. Ahí subyace a lo largo de esta investigación. Resulta obvio, además, según lo afirmaba atinadamente don Luis González y González, la querencia. ¿Cómo aflora el amor de Laura Castro por las fuentes hemerográficas, esas fuentes que supo buscar en los más recónditos repositorios con el olfato de quien ha sido durante muchos años de su vida una excelente periodista y ahora también una avezada investigadora del pasado? El libro, muy bien escrito, lo cual se agradece infinitamente, se ha estructurado en 4 capítulos, a los cuales antecede un congruente diálogo que entabla con las fuentes en el apartado que dedica al estado del arte, a los debates historiográficos, como lo titula. Trata enseguida
sobre las mutaciones, es decir, cómo evolucionó el movimiento independentista de una aspiración autonomista a una de separación, tanto entre los diputados de las Cortes como en los líderes insurgentes y en las masas que los acompañaban, cierto, con excepciones en todos los grupos y en diferentes momentos del proceso. Debe destacarse también que establece con claridad lo que entiende por papeles públicos, esto es, no usa solamente el término prensa, sino que al referirse a periódicos y papeles públicos, en estos últimos caben desde volantes hasta libros, sin dejar de lado calendarios, carteles, revistas, panfletos, folletos, libros, hojas sueltas y desde luego publicaciones periódicas. Pero también incluye para este estudio comunicaciones oficiales ya de origen real, civil o eclesiástico, tales como circulares, avisos, cartas pastorales o encíclicas, sermones, panfletos de particulares, editados para expresar opiniones sobre ciertos asuntos en general conocidos como publicistas. Papeles públicos era una expresión de uso generalizado durante el periodo de estudio, tanto en España como en el virreinato de la Nueva España. Asimismo, advierte que recurrió a periódicos de la primera mitad del siglo XIX que circularon en Guadalajara, México, Veracruz, Puebla, Morelia y Zacatecas, entre otras ciudades, pero también otros de Cádiz, Madrid, Valencia y las Islas Baleares en España. Así pues, en el primer capítulo va siguiendo la pista al origen y evolución semántica del gachupín, desde el momento de la conquista a los principios del siglo XIX. En este capítulo tiene un peso especial el patriotismo criollo, del cual indica que sufrió un proceso de mutación constante desde su aparición hasta la conclusión de la Revolución de Independencia de México. Advierte que es un periodo largo en esta relación entre gachupines y criollos, dado que se prolonga durante la mayor parte del periodo virreinal sin mutaciones notables en usos y significados. Es un capítulo muy interesante para el cual se consultaron infinidad de fuentes cuyos puntos de vista se contrastan. En el segundo capítulo, el gachupín como enemigo, se han identificado tres periodos bien definidos. La declaración de odio, de 1810 a 1820, Laura Castro aclara que tal denominación obedece a las expresiones de los líderes insurgentes contra los peninsulares. Analiza puntualmente y a la luz de fuentes de primera mano cómo la rivalidad que se había mantenido durante el periodo virreinal se fue modificando hasta llegar a construirse al gachupín como enemigo. Asimismo, da cuenta de cómo se dio el cambio del uso de tal vocablo de uno de burla y escarnio al uso político. Y le sigue el apartado del odio insurgente al institucional de 1821 a 1825. Esto es, cuando algunos insurgentes se tornaron autoridades legalmente constituidas y por lo tanto el fenómeno adquirió otra dimensión. Y el tercero, expulsión y muerte, que comprende de 1826 a 36, lapso durante el cual se promulgó la primera ley de expulsión de españoles en 1827 y hasta que España reconoció la independencia de México. Esto último se enlaza con el siguiente capítulo relativo a los intentos de reconquista de Fernando VII y sus efectos. Paso a paso, desvela las representaciones localizadas en los papeles públicos acerca de los intentos que emprendió Fernando VII entre 1814, cuando recuperó el trono español y repudió la Constitución de 1812, y hasta 1829, año de la fallida incursión de Isidro Barradas. Este es el capítulo sustancial de la obra. Constituye un importante aporte al estudio de la temática, estudio escasamente abordado por la historiografía desde el siglo XIX
y hasta la fecha. Documenta ampliamente cómo se reflejaron en la prensa y en diversas publicaciones novohispanas o mexicanas y españolas estos intentos de reconquista con la inclusión de las encíclicas de Pío VII y de León XII. Esta injerencia de la Iglesia, indica, resultó de utilidad para las pretensiones de Fernando VII. Con base en varios papeles públicos que circularon en el periodo con información sobre las amenazas militares, las encíclicas y las conspiraciones, Laura Castro asevera que es posible considerar que influyeron en la población de manera que se despertó o surgió en ella, no nada más en las élites, una determinación férrea de mantenerse independientes, separados de España, a costa de lo que fuera. El capítulo analiza a lo largo de varios apartados, desde luego el concepto de reconquista, las encíclicas, la toma de San Juan de Ulúa y la ya referida invasión de Barradas, y por último, al ejército reconquistador, siguiendo la línea de documentar las representaciones en papeles públicos de esos intentos de reconquista. Esos papeles públicos que circularon en Veracruz, en la Ciudad de México y en Guadalajara. El cuarto y último capítulo se dedica a las representaciones que en España hubo sobre los rebeldes e insurgentes mexicanos. Si bien es el punto de vista de la contraparte, en principio me parece que debió ubicarse antes, pues implica una especie de regresión, volver a 1808 cuando acaeció la invasión napoleónica. Como quiera, resulta interesante conocer cómo eran identificados o nombrados los mexicanos independentistas en papeles públicos, tanto periódicos como hojas sueltas y manuscritos. Es un capítulo rico en información y revela la acuciosa búsqueda que Laura hizo en los archivos españoles y en cuanto repositorio que tuviera periódicos ya originales, ya digitalizados de la época, registró lo vertido sobre la guerra desatada en las colonias y su pérdida a final de cuentas. Además de los periódicos, también da cuenta de folletos, hojas sueltas, manifiestos y proclamas que mencionaban lo que sucedía en la Nueva España, aunque indica que eran escasos. Algunos habían sido impresos en México o en Londres y circulaban en Cádiz. El libro contiene, además, 25 anexos que complementan el discurso. Se trata desde el escudo de la República Federal Mexicana de 1829, la primera proclama formal de Hidalgo de octubre de 1810, las encíclicas de Pío VII y León XII, una circular de Miguel Ramos Arizpe de 1825 y varios otros a cual más de interesantes. Gachupines y rebeldes en un tiempo nuevo. Es un estudio que abarca 28 años, casi 3 décadas de la historia de México, pero que se enraiza hasta el momento de la conquista y ayuda a entender las circunstancias en que se logró la separación de España y se contuvo el intento de reconquista enderezada por Fernando VII. En síntesis, Laura Castro asevera que la de independencia fue una revolución que arrojó cambios irreversibles. Nada volvió a ser igual, era un tiempo nuevo. Creo que no debo agregar más. Les recomiendo su lectura y felicito a Laura por este excelente libro. Felicito asimismo a la Universidad de Guadalajara por auspiciar su publicación y agradezco al Colegio de Jalisco la hospitalidad para presentarlos y a todos ustedes su amable presencia. Muchas gracias. Y ahora me permito cederle el uso de la voz al doctor Jaime Tamayo para que tenga bien expresarnos sus comentarios. Por favor, Jaime, bienvenido a esta casa. Muchas gracias, Angélica. Bueno, yo quiero primero hacer una confesión. No soy historiador de formación, he hecho trabajos históricos, pero fundamentalmente en el siglo XX.
no es, por tanto, mi fuerte, ni mucho menos el siglo XIX. Y la perspectiva, o como dirían hoy, la mirada con la que yo veo este libro es un poco diferente entonces a los de mis compañeros en la mesa. Quisiera iniciar pues felicitando efectivamente, como se ha hecho ya a Laurita. Quiero decir que para mí este es un libro que marca varios, varios cambios, digámoslo así, en la mirada o en la perspectiva que se puede tener sobre la independencia. Aunque, como digo, no es mi tema de especialización, pero sí encuentro algunas cuestiones que yo trataré de abordar desde mi propia perspectiva más sociológica o de historia social y política, y que me parece que cambian en buena medida tanto algunas versiones más tradicionales de la historia de la independencia, como algunas que se han presentado como revisionistas o, como se les suele llamar, revisionistas o nuevas. En ese sentido, me parece muy importante, por ejemplo, cómo ella a lo largo del texto va a ir abordando, quizá en mi opinión podría clavársele más el diente a esto, al concepto de el odio. Sé que el libro es sobre los cachupines, pero el odio social es un factor fundamental para cualquier cambio social. No hay revolución sin odio. Sin odio al opresor, al enemigo. La lucha de clases es una lucha fundamentada en un odio de clases, ¿sí? Y en ese sentido también lo que ella va mostrándonos a través de esta concepción, digámoslo, o esta perspectiva de la historia conceptual en la que retoma la palabra gachupines, que efectivamente, como ya señaló Angélica, no es como originalmente se denomina, sino que va cambiando en la manera en que se denominan, pero también en el sentido que se le da. Efectivamente, pareciera que inicia como una cuestión de burla, pero termina siendo como un estigma que marca precisamente el carácter de la opresión, del privilegio, de la discriminación que tiene el español peninsular frente al español americano. Y digo español americano, bueno, es porque es como en ese tiempo se decían, más que nosotros decimos los criollos, ¿no? Pero era, recordemos que, sobre todo a partir de la Constitución de Cádiz, todos eran en esa Constitución tan contradictoria que hace referencia a Dios y que hace referencia al rey, pero que reconoce la soberanía no como algo que proviene de Dios, sino que proviene de la nación, es decir, del pueblo, ¿sí? En esa Constitución se reconoce y se utiliza la palabra ciudadanos, y hay los ciudadanos americanos de, de la República, perdón, del Imperio Español, ¿no? Entonces, en ese sentido, los españoles americanos se sienten discriminados, se sienten que se les limita en una serie de espacios políticos y económicos, pero también vamos a encontrar que encuentran, que empiezan a construir una identidad. Y en ese sentido es otro elemento que me parece muy valioso de Laurita en este texto. Rompe con la idea de que el nacionalismo mexicano o la nación mexicana comienza propiamente a partir de la guerra con los Estados Unidos, ¿no? Que es el lugar común que encontramos. Entonces nos va mostrando cómo ya se está construyendo la nación, sobre todo a partir de los criollos. Y aquí yo haría referencia a un texto que no viene exactamente al caso, pero que nos permite ver la otra perspectiva que complementaría esto, que es la de Enrique Semo de la República de los Indios. Y que en el caso de México le va a dar
ese contenido de revolución a la independencia que no tienen las otras independencias. Las independencias latinoamericanas o hispanas, por lo menos, son básicamente independencias de élites. En el caso de México, por lo menos en una parte importante, es un movimiento popular que llega a sumar, al parecer, bueno, en las cuentas de algunos investigadores, incluido Semo, a 1 millón de levantados, la mayoría indios. Y estos indios tienen también su odio que se va a manifestar precisamente en todas aquellas situaciones que luego se les va a cuestionar tanto a Hidalgo por decir que las permite y que las promueve, etcétera, ¿no? Pero entonces estamos hablando de un movimiento en el que el odio va a permitir encontrar un enemigo común, que es fundamental en la constitución de la identidad nacional o de cualquier otro tipo, y ese enemigo común es el gachupín, es decir, el español peninsular, pero no es porque sea español peninsular, no es un asunto de supremacismo racista o de cualquier otro tipo, es porque es el privilegiado, el que tiene acceso a una serie de derechos o de privilegios, por eso no son derechos, porque los demás no los tienen, de carácter económico, de carácter político y hasta de carácter de libertad, porque, bueno, llega un momento en que no pueden ir ni siquiera a luchar por la independencia frente a Napoleón los españoles americanos. Es decir, se les prohíbe incluso viajar a España, ¿sí? Cuando se supone que, de acuerdo a la Constitución de Cádiz, pues tendrían los mismos derechos porque son ciudadanos. Entonces, todo esto va a generar precisamente la confluencia de diferentes odios, de diferentes visiones del enemigo, pero del enemigo en común. Este enemigo en común que es el gachupín. Y precisamente en la construcción de este concepto vamos a encontrar estos elementos que me parecen muy relevantes y que van a explicarnos con mucho mayor, en mi opinión, con mucho mayor claridad, la construcción de la nacionalidad mexicana, en un proceso que además de alguna manera reivindica el movimiento de independencia, no solo como un movimiento popular, como señalé, sino que también un movimiento muy rico en términos de construcción de nación desde la élite criolla, que empieza a reconocerse a sí misma, a ver el enemigo, y que empieza a plantearse, si bien en un principio la autonomía, pues después la emancipación, como se señala, o diríamos con mayor claridad, que también lo señala de pasada Laurita, la lucha anticolonial. Es decir, finalmente estamos hablando de una colonia y finalmente se trata de un movimiento en ese sentido anticolonial, que muchas veces se nos olvida. Es decir, cuando hablamos del anticolonialismo, pensamos en los movimientos que se dan en la India o en África después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Pero los movimientos de independencia tienen este carácter y por lo menos en el caso mexicano, y así lo señala Laurita, y hay por ahí como incluso hay este concepto utilizado en aquel momento del colonialismo, entonces digamos que habría que rescatar este sentido, ¿no? De la independencia como un movimiento anticolonial y por tanto antiimperialista, y que nos ayudaría a entender, por ejemplo, en alguna referencia ya cuando el intento de recuperación, el primer intento de recuperación, cuando la ocupación de San Juan de Ulúa, por parte de España o de reconquista del territorio mexicano, el temor al vínculo con Cuba, es decir, porque, bueno, pues Cuba todavía era colonia precisamente española, algo que a fines del siglo XIX lo ve con mucha claridad José Martí, como la necesidad de que Cuba tiene que independizarse, pero no solo eso, sino que debe evitar caer en manos de Estados Unidos, porque entonces sería el puente a través del cual dominaría
a América Latina y bueno, y primeramente a México, ¿no? Y es esto, pues, que incluso Martí utiliza el concepto de imperialismo. Entonces, me parece, pues, que en este caso no estamos hablando de imperialismo, se habla de colonialismo, pero, digo, yo lo estoy vinculando precisamente por las referencias que tiene que ver con el papel que juega, por ejemplo, Cuba, ¿no? Y en ese sentido me parece que el texto, el libro, abre una serie de perspectivas que quizás se habían olvidado o no se habían visto. Y también por cuestiones, por un lado, por cuestiones del nacionalismo revolucionario mexicano, en el que, y sobre todo después con el movimiento llamado decolonizador o o antieuro-centrista, pues también se quiere ver la independencia como un movimiento propiamente de mestizos y de indios. Y aquí queda claro el papel tan importante que juegan precisamente también los criollos, ¿no? Y que en algún momento dado, pues son los que toman en sus manos la construcción del nuevo Estado, es decir, o del proceso inicial de construcción del nuevo Estado, ¿no? O del Estado nación en construcción. Que, por supuesto, como es un proceso, lleva un tiempo largo, no será simplemente con una declaración de independencia. Entonces, me parece que está ese elemento. Y otra cuestión que me parece muy importante, ya para terminar, es que este libro hoy tiene una gran vigencia, no solo por las cuestiones que he señalado, sino porque hoy la ultraderecha en el mundo, y sobre todo en Hispanoamérica, a través de lo que llaman ellos la iberoesfera, y que encabeza este grupo neofascista, franquista de Vox en España, que ya tiene ramificaciones por todos lados, pues trata de reivindicar no solo la conquista, sino la colonización, y bueno, resulta que vinieron a hacernos un favor, y aquí Laurita nos demuestra que lo que hicieron fue tenernos 300 años esclavizados, ¿no? Y ese es el otro elemento que es muy importante en la lucha por la independencia, la lucha contra esta visión de sentirse esclavizados por los gachupines. Entonces, creo que esto ayuda mucho precisamente con datos duros, con fuentes claras, a desmentir estas versiones que tiene desde el burro de Aznar, que su nombre lo identifica, hasta Vox, ¿no? Que nos quieren vender las cuentas españolas que traían, ¿verdad? De sus cuentitas, otra vez de que nos hicieron el gran favor de conquistarnos y civilizarnos y cristianizarnos. Porque además, bueno, pues sabemos también que hay toda una corriente que sostiene que nuestra identidad se basa precisamente en la religión. Y creo que este libro muestra que hay elementos mucho más profundos de carácter social y político que van construyendo la identidad nacional. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Tamayo por tan interesantes comentarios. Y ahora le toca el turno al doctor José Refugio de la Torre Curiel para que nos hable de sus percepciones sobre este libro. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. El agradecimiento en primer lugar, la felicitación también a Laura por este logro, por ver que cristaliza este proyecto y que llegamos a la publicación de esta obra que en diferentes fases a lo largo de los años me tocó platicar, ver la evolución, las ideas que había desde diferentes frentes en diferentes etapas de la construcción de este proyecto e ir viendo cómo crecían las reflexiones, se ampliaba el horizonte de análisis que Laura tenía a lo largo de los años. Entonces es para mí también emocionante, satisfactorio ver que se llega a este punto en este largo proceso de crecimiento que ha tenido Laura en este aspecto profesional, pero también personal. Entonces, una
una sincera felicitación por ello. El agradecimiento al Colegio de Jalisco por hacer posible este diálogo entre nosotros esta noche y desde luego a todos ustedes por ser partícipes de esta celebración y este motivo de reflexión también, esta lectura compartida de esta obra. Mi presentación o mi participación sería también, ante todo, el compartirles una forma de lectura, el cómo me acerqué yo a este texto o cómo sigo pensando acerca de él. Les decía, he platicado con Laura, he revisado diferentes versiones de este manuscrito a lo largo de mucho tiempo, pero sigo encontrando diferentes maneras de acercarme a él y hoy quisiera platicarles de una que me sugiere ya la versión del libro. Pero antes de llegar a ello, quisiera compartirles una frase, una cita de Humberto Eco que a mí me gusta mucho y viene a propósito de lo que vamos a platicar aquí y de lo que ya nos adelantaban también el doctor Jaime Tamayo, la doctora Angélica Peregrina, a propósito de la relación con los enemigos. En una novela de Humberto Eco, El cementerio de Praga, hay un personaje llamado el capitán Rashkovsky, y uno de los diálogos que Humberto Eco pone en boca de este personaje tiene que ver con lo que aquí comentamos. Ya en otras ocasiones he mencionado esta cita, pero la sigo encontrando muy, muy útil. Decía Rashkovsky, para lograr la estabilidad moral del pueblo, necesita un enemigo. Es inútil ir a buscarle un enemigo entre los mongoles o los tártaros. El enemigo, para ser reconocible y temible, debe estar en casa o en el umbral de casa. Es necesario un enemigo para darle al pueblo esperanza. Alguien ha dicho que el patriotismo es el último refugio de los canallas. Los que no tienen principios morales se suelen envolver en una bandera y los bastardos se remiten siempre a la pureza de su raza. La identidad nacional es el último bastión de los desposeídos, pero el sentido de la identidad se basa ahora en el odio por aquellos que no son iguales. Hay que cultivar el odio como pasión civil. El enemigo es el amigo de los pueblos. Hace falta alguien a quien odiar para sentirse justificados en la propia miseria, siempre. Hasta ahí la cita de Humberto Eco. Y entonces entro en materia. Gachupines y rebeldes en un tiempo nuevo, México, España, 1808-1836. Les hablaría en tres momentos en esta presentación. En un primer momento, algo que tiene que ver con las primeras impresiones de lo que este libro sugiere en una vista muy superficial. En un segundo momento, el análisis que me proponía al hacer esta lectura. Y en un último momento, la discusión de dos ideas que me parecen complejas, complicadas en el texto y que dan para el debate y mucho de qué hablar después de esta lectura. Sobre la mirada inicial o estos momentos de reflexión y que sugería el propio título. Antes de comenzar la lectura veía, bueno, Gachupines y rebeldes, El tiempo nuevo, México, España, 1808. Que Gachupines y rebeldes de alguna manera se relacione con un tema ya conocido, con una trama que a todos nos es familiar en alguna manera, queda claro. Todos tenemos referentes sobre las diferencias habidas entre españoles y aquellos que se opusieron a la dominación colonial a principios del siglo XIX. Si bien no sabríamos explicar por qué se enfrentaban, qué querían y contra qué en específico se rebelaban. Otra cosa que venía a la mente era que Nueva España y México, o como quiera que sea el caso, Nueva España, México y España, tuvieron una tirante relación, es también un relato familiar, lo mismo que la conflictiva historia entre México y España después de la independencia. El enigma, en todo caso, en esta
apreciación inicial sería aparentemente ese tiempo nuevo que se nos anuncia en este libro. Y todo se complica cuando la autora nos señala que esa categoría, ese tiempo nuevo, se entiende en clave de ruptura y surgimiento de algo inesperado. Aplicado al caso de la independencia de México, ese tiempo nuevo alude a la coyuntura en que gachupines y criollos se convirtieron en enemigos mutuos con expresiones cada vez más violentas. Un tiempo nuevo marcado por rupturas, por algo inesperado, por algo súbito. Y piensa uno, ¿y las continuidades dónde habrán quedado? En ese momento de ruptura, en ese tiempo nuevo, ¿hubo lugar para que continuara algo? Queda como una duda inicial que cada quien va resolviendo. Esas coordenadas implican una propuesta de fondo para repensar lo que, como mencionaba hace unos momentos, ya sabíamos. Porque en este punto, contracorriente de un cuerpo de literatura académica bien establecida, Laura nos dice que en este contexto de redefinición política se encuentran evidencias de que existía en México una conciencia de nación generalizada, alimentada por el reconocimiento del gachupín como un extranjero enemigo. Paso aquí a la segunda parte de mi presentación, pensando ya en los momentos de lectura. Y lo que hacía aquí es una vieja conseja que he compartido en diferentes puntos y que alguna vez también le señalaba a Laura. Habría que valorar aquí qué hizo explícitamente la autora, cómo lo hizo y dónde le deja ese ejercicio. Y el que hizo Laura en este caso es poner a prueba esa idea que tuvo al tener las primeras noticias acerca de diferencias, acerca de reacciones del público ya mexicano con respecto de las acciones que diferentes españoles hacían por tratar de reconquistar México. Y nos narra aquí en este libro cómo una proclama en específico, una publicación en un diario jalisciense acerca de la capitulación que tuvieron los españoles en San Juan de Ulúa en 1825, cuando por fin renunciaban ya a los intentos de reconquista de México y cómo en Jalisco, en Guadalajara, se celebró ese acontecimiento en 1825 con gran pompa, una serie de celebraciones, festejos por esa noticia. Y esa primer pieza de información le dejaba pensando a Laura. Algo existe ahí porque esto no es nada más un festejo aislado, esto no es algo poco significativo, es indicio de algo. Y con ello empezó a madurar lo que sería la tesis que sostiene en este libro, que en realidad hay una conciencia de nación, y lo dice así con todas las letras, de manera explícita, que es generalizada y la cual se nutre por ese reconocimiento de que hay un extranjero enemigo que está agrediendo a la nación, que está haciendo algo en contra, poniendo en peligro la libertad de los propios mexicanos. Se genera entonces esa conciencia de nación. No habría que esperar a la guerra contra Estados Unidos para ver en México el desarrollo de un nacionalismo pensado, dice ella, sentido, expresado por oposición a la amenaza externa. Durante esos primeros años del siglo XIX, los antecedentes de resentimientos y desigualdad sirvieron como cimiento para construir al gachupín como enemigo. En un país que luchó primero por la autonomía, luego por la emancipación, después por constituirse como nación y más tarde por defenderse de los sucesivos intentos de reconquista de Fernando VII mientras definía con dificultades, conflictos y crisis severas qué tipo de gobierno prevalecería. Estas ideas empiezan a dejar claro para el lector que aquí hay una declaración contundente. Y la obra lo dice sin temores, la obra se engancha en discusiones con un cuerpo de literatura bastante reconocida, una historiografía tradicional que sostenía que esa construcción de la nación, de la conciencia nacional, será algo que va a tardar, que va a demorar. Y hay muchos intentos por explicar qué es lo que está pasando en México en esas épocas, en esa historiografía
con la que va a entrar en discusión Laura. Paso a ese momento de cómo hace para probar, para sustentar esta tesis que va a desarrollar a lo largo de este trabajo. De una parte, ya se hablaba aquí, lo señalaba la doctora Peregrina, Laura recurre a préstamos intelectuales de COSELEC, a las discusiones de un nutrido grupo de académicos que desde la historia conceptual estudian el advenimiento de la modernidad política en Europa, en América Latina en general. Esta es una de las fortalezas del trabajo al mostrar la riqueza semántica de conceptos a lo largo del tiempo. Conceptos como el gachupín, la nación, el patriotismo, todo ello lo va trabajando desde esa perspectiva, Laura. El trabajo con fuentes orales, con fuentes impresas es por demás notable también en esta obra y es parte de cómo hace su trabajo la autora. Además del uso de una folletería y hemerografía ya conocida, se ha incorporado aquí el análisis de proclamas, planes, documentos pontificios, noticias sobre las que no se había reflexionado en la forma que aquí lo hace la autora. Elaborando o englobando todo esto en la categoría de papeles públicos, hay una amplia gama de medios de circulación de ideas, opiniones, noticias y llamados generales de la más diversa índole. Laura da cuenta de cómo los mexicanos, los tapatíos en específico, incluso, tuvieron acceso a informaciones sobre acontecimientos en Europa, Estados Unidos, América Meridional y en distintos lugares de México. En estos textos, la autora interpreta noticias, signos de algo similar o cercano a una conciencia de nación, dice ella, incipiente pero sólida, un espíritu público que permitió el avance de la lucha. Esas continuidades que yo les decía al inicio de mi presentación, ¿será acaso que no existían? Sí las vemos en realidad. En todo este tiempo, en este tiempo nuevo, donde se presentan acontecimientos que no se han vivido en una forma que no se habían vivido, también están esos depósitos de experiencia que aseguran continuidades para hacer frente a lo nuevo. Dice Laura, los hechos distintos del periodo fueron explicados con el mismo lenguaje que se había usado a lo largo de la colonia y el entendimiento de las palabras y significados nuevos fue generalizado porque había depósitos de experiencia y repeticiones que trascendieron en los hábitos en los habitantes de la época. Se ve entonces allí, y es lo que le permite a ella asegurar que sí es la conciencia nacional la que se está expresando en todo ello, que hay visos de esa conciencia porque son experiencias compartidas no solamente por los autores de un panfleto, no solamente por un dirigente, no solo por un político o por un colega periodista del siglo XIX. No es un invento de un publicista del siglo XIX. Pero creo que todas estas lecciones nos dejan pensando dentro de este gran contexto. ¿Quién habla a nombre del pueblo? ¿Quién emite o quién firma una publicación? ¿Con qué autoridad lo hace al hablar a nombre de un colectivo, a nombre de un cuerpo abstracto como la patria, como la nación, en defensa de ideas como el nacionalismo o la nacionalidad? Y eso también es de una tremenda actualidad y en ese sentido este libro, creo yo, se disfruta con un pie en el pasado, con otro en el presente, anticipando un futuro que todavía nos resulta incierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor de la Torre por sus palabras y comentarios sobre este libro. Y ahora le cedo el uso de la voz a Laura Castro en calidad de réplica. Adelante, Laura, por favor. Muchas gracias. Buenas noches. Primero que todo, quiero saludarlos a todos. Es un gusto verlos, puras caras conocidas y queridas, y eso me emociona muchísimo. Y agradezco de verdad y el esfuerzo para llegar
y para estacionarse es difícil y es viernes, así que lo valoro en su justa medida. Muchísimas gracias, de verdad. Sí, yo casi nada más tengo cosas que agradecer, pero sí hay algo que responder, ¿verdad? Aquí al doctor Cuco. Eso es algo que se discute y además yo lo critico personalmente cuando algún colega se erige en representante de la voz del pueblo para decir lo que sentimos o no sentimos o los corajes que podamos tener o las alegrías y lo manifiestan de esa manera. Sí, eso no se puede hacer, o sea, no se pueden erigir en representantes de personas que a lo mejor ni conocen, ni saben lo que sienten y se generaliza. Lamentablemente, hoy en día eso es muy común. En el caso de la época, y para manifestarlo de esta manera, me basé en gran medida en descripciones de lo que estaba pasando y luego el cotejo con los periódicos de la época. Y pues nada más pongo un ejemplo, y por eso lo incluí en la lista de anexos. Esta proclama de Hidalgo de octubre de 1810 es muy poco conocida. Es una proclama que refleja, o sea, es un documento, no es un periódico, es un documento en donde, que además es el documento que Hidalgo le da a Morelos para que lo difunda en la encomienda que le da de que se vaya a encabezar la lucha insurgente en el sur. Y en esta proclama lo que se establece es la igualdad entre todos los americanos. No existía el término mexicanos todavía, pero al hablar de americanos y señalarlos o identificarlos como iguales era los criollos, los indios y las castas. Se proponía acabar con esa distinción, se proponía acabar con la esclavitud y entre otras cosas, una muy importante, la restitución de tierras a quienes habían sido despojados a lo largo de 3 siglos de dominación, porque resulta de que en el corto periodo de 10, 11 años que duró la Guerra de Independencia, había una clara conciencia de los 300 años que en la época se les identificaba como de despotismo. Entonces, está esa proclama y luego las cosas que exige y demanda Hidalgo, que luego repite Morelos, y es lo que convierte a la independencia en una revolución popular con un profundo contenido social, lo podemos ver en los periódicos. Está en los periódicos. Y hay además algo que a lo mejor no lo incluí en esta tesis, pero está en la de maestría, de los ilustrados tapatíos que tenían una preocupación profunda por la educación de la gente ya en un México independiente. Entonces, se escribía apelando a quienes tenían la oportunidad de poder enseñar o conducir a la gente que había estado dominada y además alejada o a la que se le había impedido que accediera a la educación para educarla, para formarla en los conceptos ya de una sociedad moderna, una sociedad democrática, es decir, derechos, obligaciones, ciudadanía. Entonces sí reflejan que revisando pues no sé cuántos cientos de periódicos, creo yo que sí reflejan lo que se estaba viviendo. Y también, aparte, dicho sea de paso, cito periódicos que no reflejan lo que está pasando. Por ejemplo, los españoles, ¿no? Que aquí estábamos en plena guerra de independencia y en España se publicaba en el Diario de Madrid la mejor forma de pescar en China. Por ejemplo, ¿no? Lo que pasaba aquí y lo del 2 de mayo, en Madrid lo omitieron tremendamente porque ya el Murat, que era el lugarteniente que tenía en Madrid Napoleón, había confiscado los periódicos, que eso también es importante de saber, ¿no? Tanto la Gaceta de Madrid como el Diario de Madrid y ocultaban lo que les convenía ocultar, manipulación, desde cuándo, y además Napoleón lo tenía muy claro desde que anduvo por allá en Italia. Sí contesté, doctor. Muy bien, y ahí lo voy a dejar porque como se habrán dado cuenta, pues me apasiona muchísimo el tema, me apasiona, me encanta. Y sí, una de
o mi apuesta principal fue insistir en que la conciencia de nación, aunque no existía México como tal, y todavía no existía como nación, sí había un sentido de pertenencia, una conciencia de sí, un sentido de pertenencia a este territorio, al territorio identificado todavía como americano, y una diferencia con respecto al gachupín, que muy pronto fue identificado como enemigo extranjero, no solo enemigo, sino extranjero. Y pues estudiosos como Humberto Eco y otros, Hobsbawm y otros, han documentado también Koselleck, cómo se necesita de un enemigo para fortalecer la identidad nacional. Y se hizo, lo hicieron los insurgentes, y luego ya estos insurgentes, los que sobrevivieron a los 10, 11 años, ya como autoridades, me refiero específicamente a Guadalupe Victoria y a Vicente Guerrero, también continuaron con esto, pero a veces incluso por encima de ellos. Era tal el odio, era tal el odio de la gente contra los españoles, que habían los que no se fueron, que habían conservado sus privilegios y se habían quedado con los mejores puestos en la administración ahora republicana, brincándome el pedacito del imperio de Iturbide, y sobre todo que España se resistía a reconocer a México como un país independiente, y no era una formalidad vana o protocolaria, no, era necesaria para que México pudiera tener relaciones comerciales, financieras con el resto del mundo, y que España se resistiera a hacer el reconocimiento fue lo que generó el odio peor que en el periodo de la independencia, de la guerra. Hay unas expresiones tremendas que nos impactaron muchísimo, el doctor Cuco lo recordará, cuando me encontraba esos periódicos de 1833, 34, 35, donde se llamaba a la gente a degollar gachupines. Tremendo, tremendo, y unas expresiones muy, muy violentas y fuertes para la época. Entonces, pues sí, muchas gracias. Esa es mi insistencia, y soy un poco terca también, entonces, pero creo que sí se comprobó la tesis. Bueno, leo rápidamente lo escribí porque la verdad no quiero olvidar a nadie, y a lo mejor aún así se me va uno que otro, pero de verdad a todos y a todas muchísimas gracias. Nuestra reunión hoy aquí no es otra cosa que resultado de una sucesión de eventos más afortunados que no. Las circunstancias que me llevaron a buscar un posgrado y mi predilección periodística por los temas históricos me plantearon el camino muy claro. Aparte, todos los historiadores y académicos entrevistados durante tantos años y el amor por la historia que me contagiaron, tanto nacional como regional, despejaron aún más el derrotero que decidí seguir y que me tiene hoy aquí. Muchos lo saben, entrevisté en 1983 a don Alfonso de Alba como presidente del Colegio de Jalisco. La sede era una casa que creo ya no existe, en la colonia Chapalita por Avenida de las Rosas. Vagamente la recuerdo, la fachada, una fachada de piedra negra. Después, casi como para hacer un marcaje personal, me asignaron la fuente del programa de estudios jaliscienses que construyeron, entre muchos otros, la doctora Angélica Peregrina, aquí presente, y los doctores José María Muriá, Agustín Vaca y Jaime Olveda. Me cambiaron de fuente, pero no me quitaron el programa de estudios jaliscienses que cubrí en su periplo de la avenida Hidalgo al barrio de Analco, a otra sede efímera, ya integrado plenamente al Colegio de Jalisco, hasta que se instalaron aquí todos los historiadores e investigadores de otras disciplinas de las ciencias sociales. Periodismo e historia, siempre. Este 2023 cumplo 40 de carrera periodística ininterrumpida. Me gusta lo que dijo Ryszard Kapuscinski, quien, al revés que su servidora, fue primero historiador y ejerció el periodismo hasta el último día de su vida. Kapuscinski dijo simplemente: todo periodista es un historiador. Me queda el saco y me lo pongo. La constelación de acontecimientos que nos reúne aquí incluye a muchas personas, colegas, amigos y amigas, profesores, entrevistados frecuentes, a instituciones y a mi familia,
que nunca puso un pero, un obstáculo, una queja o un reclamo por estas andanzas académicas. Pedro y Patricio, siempre. Gracias. Y también a Pedrito, por el interés que siempre manifiesta y expresa y siempre pregunta y escucha lo que hago. Gracias a mi hermano José Luis, Iki, que no sé si ya llegó, venía de Aguascalientes, y a su hija Samantha, mi sobrinita hermosa, que ella sí está allá atrás, ya la vi, y a la familia Castro, que allende las fronteras de Jalisco está al pendiente. Gracias, hablando de instituciones, al doctorado en Historia Iberoamericana que coordina la doctora Pilar Gutiérrez Lorenzo, por el apoyo y el impulso, sobre todo reciente. Yo nada más comento rápidamente que esta publicación para mí fue una sorpresa, porque yo me titulé en el 2020, unos días antes del encierro por la pandemia. La verdad es que corrimos con suerte. Y pues ahí quedó, con la idea de arreglar la tesis con los comentarios que me hicieron para intentar que alguien la publicara como libro. Pero el año pasado, la Junta Académica del Doctorado en diciembre la dictaminó como sobresaliente y se promovió su publicación. Gracias a eso estamos aquí. Gracias a este programa ProImpep, que creo que sí pertenece al CONACYT, ProImpep, sí, ¿verdad? Y a la SEP, es de la SEP. Y bueno, gracias al CONACYT también por las becas para estudiar maestría y doctorado, y también gracias especiales al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, al doctor Juan Manuel Durán, porque él también autorizó un tiraje mayor pensando en que esto se pudiera presentar y que tuviera una mayor difusión. Gracias al doctor Roberto Arias, gracias por los comentarios de las disculpas por su ausencia. Yo le solicité personalmente que me invitara al colegio para hacer aquí la estancia postdoctoral. Eso se requiere, es parte de los requisitos para lograrlo. Me dijo que sí, y además me asignó como asesora a la doctora Angélica Peregrina, que no pude haber tenido más suerte, por favor. Nos conocemos ya desde hace más de 30, bueno, del 89, específicamente del 89 para acá, ya ustedes pueden sacar las cuentas. Entonces, gracias al Colegio de Jalisco por esta estancia, que espero que se repita, pero si no, la verdad es que toda la gente aquí me ha tratado muy bien, con muchas y grandes atenciones. Gracias a Roberto Arias, a la maestra Ixchel Ruiz, que es la secretaria general, a su asistente Carlos Bermúdez, a Kenia Cornejo, por supuesto, gracias Kenia, asistente de investigación de la doctora Peregrina, y a todos y todas que me han abierto las puertas de este maravilloso espacio con nada más que amabilidad y atenciones. Al equipo que se encarga de la transmisión, un saludo, por supuesto, a quienes nos están viendo desde Facebook. A los señores y señoras del área de servicios, don Ciro, Estelita, Marta, Ceci y a todos los demás. Es un gusto y un sueño. Imagínense, imagínense. Gracias, por supuesto, a los presentadores, a la doctora Angélica Peregrina, que siempre lo digo, en gran medida a esta relación tan temprana con el programa de estudios jaliscienses, con ella, con el doctor Muriá, el doctor Jaime Olveda, Agustín Vaca y muchos otros, empecé yo a sentir este gusto especial por la historia. Cuando tomo la decisión de estudiar una maestría, que en esto me ayudó mucho el doctor Jaime Tamayo, y por eso lo invité a que nos acompañara esta noche, fue por el contacto con ellos, por el amor a la historia y por la utilidad de la historia, porque hay una utilidad social fundamental de la historia en muchos ámbitos, pero en uno revolucionario, que es el que comparto específicamente con el doctor Jaime Tamayo, y a quien le agradezco también profundamente la presentación. Y no se diga al doctor Cuco de la Torre, mi director de tesis, que le va a seguir encontrando cosas. Se las vamos se las vamos a responder, pero pues está bien, porque esto enriquece y a lo mejor da pie para un artículo por ahí que se pueda publicar. Y pues
por supuesto, por último, pero no menos importante para nada, gracias a todos ustedes, a todas, a todos que están aquí acompañándonos en esta presentación. Muchas, muchas gracias. Bien, solo resta invitarlos a que tengamos un brindis con un tequila de honor, gracias a Laurita, y agradecer a todos ustedes su amable presencia en esta noche. Muchas gracias y vamos al patio a brindar. Salud por Laura. Gracias.